En el ciclo A de las lecturas ya hemos visto 2 domingos, este es el tercer domingo, son 5. Y en los 2 primeros domingos nos hablaba el primero del desierto, de la tentación de Jesús, la creación, la tentación, el desierto, ¿verdad? El segundo domingo nos hablaba de Abraham que se pone en camino y que dice al final, y le hizo caso a Dios. O sea, el contraste entre la desobediencia de Eva y la obediencia de Abraham. Y se fue al desierto. Y también nos habla en la carta de San Pablo a los romanos, a Timoteo, dice, tomar parte de los duros trabajos del Evangelio. Es decir, para recuperar la gracia de Dios, hay que pasar cosas que no son tan fáciles. No es así tan papayita, como dice. Es una cosa que hay que caminar, hay que trabajar. El domingo de la transfiguración del Señor, que es Jesús, ese es el segundo, ¿verdad? Ese domingo, pues, se nos muestra la gloria del Hijo, pero a la vez el Hijo dice, hay que bajar a Jerusalén, no nos podemos quedar aquí, vamos a quedarnos aquí, no. Él tiene que pasar por la pasión, muerte y resurrección. Las cosas no se ganan solamente viendo la gloria, sino que hay que atravesar la oscuridad, ¿verdad? Para llegar a la luz. El tercer domingo habla de la sed. El pueblo torturado por la sed, habla la lectura del Éxodo, ¿verdad? Murmura contra Moisés, nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed. El camino de la vida a veces es difícil y nosotros renegamos de Dios, ¿verdad? El pueblo debe experimentar su precariedad, su peligro de morir de sed, para anhelar la gracia de Dios. Moisés recibe la orden de Dios de golpear la piedra y sale agua. Entonces dice, el día de Masá en Meribá. Meribá es el lugar donde sucedió, y Masá por ser el día en que el pueblo de Dios tentó al Señor. O sea, un sitio de conflicto, de contradicción, de rémora, ¿verdad? De discusión. El Salmo nos habla, ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Nuestro corazón se pone duro muchas veces. Y nosotros, si escuchamos la voz del Señor, no endurecemos el corazón. Ese es como el secreto del corazón, escuchar. Si dejamos de escuchar a Dios, escuchamos otras cosas. Y esas otras cosas nos endurecen el corazón, o nos engañan, nos confunden. La lectura de la carta a los romanos, Pablo resalta la gratuidad de la salvación. Es decir, que a pesar de que tenemos que trabajar por ella, al final la salvación no la podemos comprar, no la podemos adquirir con nada, es un regalo. Entonces, nadie tiene que autojustificarse, nadie tiene que decir, ya yo hice esto y lo otro y por lo tanto ya yo me merezco todo. Porque ese era el drama de los judíos, que ellos trataban de recuperar la gracia de Dios porque estaban conscientes del pecado. Es el pueblo consciente del pecado, el pueblo de Israel. Recibió la revelación, recibió los mandamientos y se dio cuenta de que era pecador. Entonces el esfuerzo de los judíos era cómo no pecar ante Dios o cómo limpiarse el pecado, que era todavía más dramático. Y por eso hacían los ritos que hacían. Mataban un animal, le echaban la sangre al altar una parte y la otra la echaban al pueblo. Y con eso sentían de alguna manera que se estaban purificando. También a veces tomaban un animal vivo y lo soltaban hacia el campo
y él se iba corriendo y era como que lo cargaban de los pecados para que se fuera con los pecados del pueblo. O sea que había varias maneras, como varios ritos, pero luego en la carta a los hebreos nos habla en otra lectura que dice que la sangre de los animales le limpiaba legalmente a los judíos, legalmente. O sea, si habían cumplido legalmente, podían ir al templo, podían hacer su sacrificio. Pero dice, más aún la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias del pecado. Porque el problema del pecado es ese, cómo quitárselo de su conciencia, cómo ser libre del pecado. Entonces el pueblo judío es el pueblo consciente del pecado, pero que trata, cumpliendo la ley, de justificarse, de decir, ya yo soy un hombre justo, ya yo cumplo las cosas de Dios, ¿verdad? Y por eso San Pablo, cuando dice de que no podemos justificarnos por cumplir la ley, sino por la gracia de Cristo, por la gratuidad. Cristo, cuando murió en la cruz, nos trajo la salvación. Cristo pagó por nosotros. Había un sentido de pagar para poder ser libre del pecado. Esa era la religión judía, ¿verdad? La Virgen le dicen de llevar 2 palomitas porque había dado a luz, y la sangre se supone que era como una mancha y era para purificarse de esa impureza. Y así era la religión judía, siempre era eso, pues purificarse, limpiarse. Todo era siempre ellos. Los judíos no podían entrar donde Poncio Pilato cuando era la Pascua porque se iban a quedar impuros y no podían celebrar la Pascua. Entonces se quedaban afuera. Y así era. Ahora imagínese usted un pueblo que tenga conciencia del pecado, pero que no pueda de ninguna forma quitárselo. Y por eso San Pablo es el hombre más judío de todos los judíos, pero el más cristiano de todos los cristianos. Entonces él logra pasar del judaísmo al cristianismo, asumiendo justamente el drama del pecado y descubriendo completamente que Cristo murió en la cruz para liberarnos del pecado, para pagar por nuestros pecados y para que el pecado no tuviese fuerza en nosotros. Por eso Él nos trae la vida, porque el pecado trae la muerte y Cristo trae la resurrección y la vida. Entonces la carta de San Pablo a los romanos habla de eso. Dice, murió en la cruz por nosotros para hacernos entrar de nuevo en la vida del Padre, la que habíamos perdido en Adán. Entonces ahí vemos esa relación entre el polvo eres, el polvo volverá, pero en la gratuidad de la salvación. Les enviaré a alguien que vencerá la serpiente, que le aplastará la cabeza y que recuperará la gracia. Y eso es lo que San Pablo ve, el nuevo Adán en Jesús, ¿verdad? En el fondo, ¿qué es lo que es más difícil para un cristiano, para cualquier ser humano? Aceptar que Cristo murió por ti, porque a nadie le gusta que alguien muera por uno, por su pecado. A nadie le gusta decir, oye, por culpa mía, esta persona está sufriendo. Por culpa mía, esta cosa salió mal y esta persona dio su vida por mí. A todos nos gusta que sea uno mismo el que lo haga, que uno haga todo, que uno se resolvió, que uno... Entonces, en el fondo, la humillación más grande para el cristiano es aceptar la muerte de Cristo por mí, porque es verdad, si fuera mentira. Y lo peor está que cuando conoces más a Cristo y ves cómo era Él y cómo es Él y su pureza y su santidad y su bondad, y más te das cuenta que murió por ti, y ahí se va creando el signo de contradicción, porque tú eres cada vez, te sientes peor, porque te sientes peor, como decir, ya no eres un perro, ya no eres un gusano, o sea, vas bajando de categoría, porque imagínate que ese hombre murió por ti. ¿Cómo te vas a sentir? Por eso uno debe llorar compartiendo la Semana Santa. Uno no debe ir solo de espectador. Tiene que ir a estar con Él. Pero no solo porque, ay, mira qué bonito habló el Padre. No, porque Él murió por ti. Y ese Viernes Santo, Él está muriendo es por ti, por tus pecados, por todo lo que tú eres, para liberarte, para darte la vida eterna. Entonces fíjese que ese profundo, pues cuando Jesús murió dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínese usted la calidad de Jesús, ¿verdad? De su corazón, de sus intenciones,
¿Y quiénes somos nosotros en contraste con Él? Y esa es justamente la luz que nos va a ayudar a llegar a la plenitud de la verdad de Dios. Ese camino del Espíritu. No es una enseñanza de la mente nada más, racional, sino es una enseñanza desde la fe, desde el Espíritu, desde la experiencia de Dios que vivimos también y sobre todo en la liturgia. Es la enseñanza de Dios, la nueva palabra que en vez de la serpiente nos va llevando a la plena libertad de los hijos de Dios, a la sabiduría verdadera de Dios, la que nace de Cristo y de la cruz de Cristo y de su resurrección y de todo lo que es ese misterio. El Evangelio de ese día, del tercer domingo del ciclo A, también hace referencia al agua, y es la samaritana, el pozo de Jacob, aquel pueblo que no era judío, pero que esperaba el Mesías, porque ellos, sin embargo, a pesar que no eran judíos, ellos tenían su raíz en el pueblo de Israel. Ellos habían sido Israel y luego habían sido deportados y se habían mezclado con otros pueblos que llegaron allí. Pero ella dijo, ¿será este el que esperábamos? ¿Será este el Mesías que esperamos? Entonces ahí se entabla toda una conversación y Jesús le habla del agua de la vida, del agua que brota para la vida eterna. Entonces imagínese usted que Jesús le esté hablando así. ¿Cómo se sentiría usted? Que Jesús venga y le hable así y le diga, dice, en el agua que Jesús nos dará y se convertirá dentro de nosotros en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Esa es la vida de Jesús. Eso es lo que Jesús nos viene a traer, ¿verdad? Y luego ese viene en el bautismo de nosotros, ¿verdad? Ese es el agua de la vida eterna, la que recibimos en el bautismo. Entonces, vamos a leer ahorita estas lecturas y luego vamos a hacer un poco de reflexión y vamos a compartir un poco por grupitos para que ustedes vean un poco cómo nos va llevando esa palabra de Dios de estos días, desde polvo eres a la vida eterna. Conviértete y cree en el Evangelio, ese proceso. Yo lo voy a leer rapidito para que no sea, y ustedes después si quieren pues lo revisan como sea, pero en la primera lectura del Éxodo nos dice lo siguiente: en aquellos días el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole, nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen. Respondió el Señor a Moisés, preséntate al pueblo llevando contigo a alguno de los ancianos de Israel, toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? El Salmo dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Y luego, vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor, que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. La segunda lectura de Pablo a los romanos dice, hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia, en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo,
que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerza para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. El Evangelio nos habla de San Juan, nos dice lo siguiente: en aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo, que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no tratan a los samaritanos? Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Entonces vamos a quedarnos reflexionando un poco sobre estas lecturas, a ver qué nos dice el Señor en relación a lo que es la Cuaresma, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, nuestro deseo de tener esa vida de Dios y nuestra conciencia de que muchas veces hacemos cosas o nos suceden cosas que no son la vida de Dios, que son la ceniza, que nos hacen ser ceniza, o que quizás nos oponen incluso a la gracia de Dios. Y después compartimos un poco entre nosotros con los que están alrededor. Me gustaría que reflexionemos en especial esa expresión de la mujer samaritana hablando a la gente de su pueblo. Me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces la pregunta es: ¿el Señor me ha dicho todo lo que he hecho? Porque cuando el Señor nos dice lo que hemos hecho, se refiere a lo bueno que hemos hecho, pero también a lo que es poco bueno de lo que hemos hecho. Es decir, nos descubre la intención de nuestro corazón. Es allí donde el Señor habla. Yo le invito entonces en este momento de reflexión,
sobre estos evangelios, en especial el encuentro con la samaritana. Todos nosotros somos como la samaritana, ¿verdad? Les invito a reflexionar. ¿Qué me ha dicho el Señor? ¿Me ha dicho todo lo que he hecho? ¿O yo lo desoigo? ¿O no me dejo decir por Él lo que Él quiere decirme? ¿O solo oigo lo que yo quiero escuchar? Hay siempre una tentación y una resistencia. Nuestra mente tiene mucha capacidad de jugar consigo misma. Por eso Santa Teresa dice que la mente es la loca de la casa, ¿no? Porque escucha, siente, habla, pero como si no estuviera en realidad condición de mantener una continuidad con lo que está pasando y de lo que es de verdad. El loco es un loco que se hace el loco en el fondo, ¿verdad? El loco es un loco que se hace el loco. ¿Cuánto de locos que nos hacemos los locos tenemos nosotros? Entonces, repito, reflexionar esta expresión de la samaritana. Me ha dicho todo lo que he hecho. Bueno, lo que la iglesia hace con Jesús es siempre recordar lo que Él hizo por nosotros. Porque la mayor ingratitud es cuando alguien no reconoce el esfuerzo, el sacrificio de otra persona por el bien que ha recibido. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es olvidar lo que hizo Jesús. Por eso la iglesia, lo más importante de la iglesia es la conmemoración del misterio de Jesús, de la vida, de todo lo que Él hizo, todo lo que Él pasó. Y la liturgia es la acción más importante de la iglesia. De lo que hace la iglesia en general, la celebración de la liturgia es lo más importante, lo principal. Y esa celebración nos lleva no solo a un recuerdo como que uno se acuerda de su familia, ¿verdad?, sino que el recuerdo de Jesús es un recuerdo salvífico, es una conmemoración donde entramos de nuevo cada vez en esa gracia que Él dio, en esa entrega. Esa entrega está viva, esa entrega es efectiva, esa entrega sigue redimiendo, sigue salvando, sigue liberando del mal. Y esa es la verdad de la iglesia. La iglesia no solo predica y habla y enseña, sino que la iglesia transmite el misterio y transmite la gracia. El Espíritu trabaja en la iglesia y produce un efecto real en cada persona. El Espíritu trabaja desde Dios hacia nuestro espíritu, y en nuestro espíritu va sucediendo la vida, va entrando la vida divina en nuestra vida mortal de cada día. Por eso nosotros nos preparamos durante la Cuaresma a celebrar ese misterio de Cristo, ese misterio pascual. El cuarto domingo del ciclo A, de este año, año que estamos haciendo ciclo A, hace ahora referencia a la luz de Dios, que viene por la unción del Espíritu Santo. La primera lectura del primer libro de Samuel, David es elegido por Dios, quien no se deja impresionar por las apariencias. El Señor ve el corazón. Tenía varios hermanos y eran más fuertes, eran más preparados, más maduros. Sin embargo, el menor es escogido por Dios como el que va a ser ungido. Y una vez ungido, recibe, dice aquí, cuando Samuel lo ungió, en aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Fue ungido por el Espíritu Santo. Y David se convirtió en el futuro, pues en el rey de Israel, más adelante. Luego David, Jesús es descendiente de David, siempre dicen hijo de David, y David era de Belén, o sea que David representa en alguna manera al mismo Jesús, el hombre de Dios que luchó contra el mal y que siempre estuvo haciendo la voluntad de Dios, el hombre joven, el hombre puro, el hombre de fe, que no le dio miedo enfrentar a Goliat, al gigante, y que se lanzó
dijo, con la fuerza de Dios. Tú vienes a mí con escudos, con espadas, con todo, yo voy con el Señor. Entonces esa fe de David es justamente el precursor de Jesús. Sin embargo, David sabemos que cometió pecado y todo, pero él es una figura muy importante del Antiguo Testamento. El Salmo responsorial, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y sabemos que David era pastor de ovejas y fue escogido por Dios para ser el pastor de Israel, el rey que a la vez es pastor, el guía del pueblo. Y en este sentido ya está apuntando al gran pastor de todas las ovejas, que es Jesucristo. Ya el Salmo nos va llevando hacia esa figura, pues, del el verdadero pastor de nosotros, que es Dios mismo. Ese es el que tenemos que recuperar. La segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, nos habla de la luz y las tinieblas. Tenemos que caminar en la luz, y los frutos de la luz son la bondad, la justicia. Antes todos éramos de las tinieblas y hemos hecho cosas que nos da vergüenza contarlas. A ver, levante la mano aquí el que haya hecho cosas que le da vergüenza contarlas. Entonces lo que dice esa carta es verdad. No está tan equivocada, ¿verdad? Por allá levantaron las dos manos y los pies también, no sé. La cabeza y todo. Entonces debemos acostumbrarnos a poner a la luz todas nuestras tinieblas. Ese es el camino, ¿verdad? Nos da miedo, escondemos, pero hay que acostumbrarse, ¿verdad? Como cuando Adán y Eva, ¿y dónde estaban? Se escondieron de Dios, imagínese usted. Tremenda inteligencia, esconderse de Dios. Y así vamos luchando, pues nuestra lucha es una lucha espiritual en contra de las tinieblas, es decir, a favor de la luz. Y eso es una lucha profunda, aunque no se note afuera mucho, sin embargo sucede. Una gran y profunda lucha en cada uno de nosotros y fuera de nosotros. El Evangelio de San Juan hace también referencia a la luz. Fíjense que el otro hablaba del agua, y así vamos. El ciego de nacimiento no ve. La luz no existe para sus ojos, está en tinieblas. Jesús libera al ciego, quien no tiene la culpa de su ceguera, ni él ni sus padres, sino que está allí para que Dios demuestre su gloria en el milagro que Jesús realizará. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Dice qué bonito, ¿no? El pecado es la tiniebla del alma y la cárcel del espíritu. Jesús hace barro recordando cuando Dios hizo al hombre de la arcilla, y con su saliva, con agua de su ser, devuelve una parte de la vitalidad perdida al ciego. Le hace recuperar la plenitud de sus facultades y de su dignidad. Entonces, si estuviesen ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Entonces aquí vemos una crítica a las personas que se creen ya muy conscientes, que saben todo lo de Dios, pero que siguen, en este caso concreto, eran los que rechazaban a Jesús, que eran de su mismo pueblo, de su misma religión judía, y pues dice que como ellos ven, como ellos saben las cosas de Dios, la ley de Moisés, pues Jesús los critica, le dice, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, tienen pecado. O sea que es una crítica fuerte, profunda. Entonces, a Jesús llegará el momento que las tinieblas lo vencerán, aparentemente. Dice, viene la noche y nadie podrá hacer las obras de Dios en esa hora oscura, en esa hora de las tinieblas. Bueno, entonces podemos rápidamente también las lecturas para que veamos cómo tener una idea, ¿verdad? Del libro de Samuel dice lo siguiente: en aquellos días dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete.
Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesé, pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. El salmo dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mi fuerza. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. Y la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Efesios dice lo siguiente: hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora unidos al Señor son luz. Vivan por lo tanto como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto da rubor aún mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente todo queda en claro, porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz. Por eso se dice: despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Y el Salmo, que es el de San Juan, nos dice lo siguiente: San Juan 9, 1, 6, 9, 13, 17, 34, 38. En aquel tiempo Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que lo habían visto antes pidiendo limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: es el mismo. Otros: no es él, sino que se le parece. Pero él decía: soy yo. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él le contestó: que es un profeta. Le replicaron: tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron afuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le contestó: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: ya lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Él dijo: creo, Señor, y postrándose lo adoró. Palabra del Señor. Y postrándose lo adoró. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la luz de la fe desde el bautismo y no nos damos cuenta de ese don tan fuerte, tan importante, que es la base de nuestra vida corporal, espiritual, psicológica, afectiva, social? Sin la fe nosotros no seríamos nada. Y eso es un don, es un regalo. ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias al Señor adorándole por ser Él la luz de nuestra fe? Es un gesto que el ciego de nacimiento pudo realizar de una forma concreta, porque él pasa de la oscuridad a la luz.
y obviamente para él la experiencia de la luz era algo que no conocía, ni siquiera en el vientre de su madre él había percibido la luminiscencia de la luz, sino desde la oscuridad del seno materno pasa a la oscuridad de la vida en la tierra, otro seno que lo acoge, externo, pero que no le da la facilidad de poder diferenciar, de poder visualizar, de poder concretizar. Nosotros una vez tuvimos una experiencia muy fuerte aquí, una amiga nuestra que se llama Betty, pero que no es Betty la fea, una que canta de la zona de Caudare, trajo un muchacho que está estudiando en el conservatorio aquí en Barquisimeto, y este muchacho es ciego de nacimiento, nació junto con su hermano morocho, pero el hermano ve y él no ve, él quedó invidente desde el comienzo de su vida. Entonces, bueno, él venía a cantar, a acompañar a esta muchacha, y él se ha desarrollado en una capacidad de canto y de música de una manera virtuosa, lo que el Señor le quitó en la falta de visión, se lo donó en el canto, y él prácticamente tiene una capacidad profundísima de elaborar melodías, armonía y ritmo con una voz muy plástica. Imagínense ustedes que él grabó, que era un gloria, ¿no? Un aleluya, un santo, en distintos tonos, y lo grabó cada uno por distinto, que ustedes creen que es una coral y es un solo muchacho cantando en distintos tonos, ¿verdad? En distintos niveles musicales. Entonces yo en un momento de descanso le pregunté que cómo estaba su fe, porque veía que cantaba cuestiones religiosas, pero él me dijo, no, yo estoy realizando mi carrera musical y claro, yo puedo también ayudar a mi amiga en esta parte religiosa, pero la fe, yo le dije, ¿cómo anda tu fe? Dice, no, yo estoy en discusión con Dios, porque siempre me pregunto por qué si Dios existe ha permitido que yo no viera. Y claro, a él se le unía no solo la ceguera física, sino también la ceguera espiritual. Pero yo busqué un poco de animarlo y al mismo tiempo convencerlo que esa actitud de él de negar a Dios no era cierta, porque no se puede negar lo que no existe, le decía yo filosóficamente. Y obviamente él, claro, convenía el razonamiento filosófico, pero decía que de todas maneras él no creía. Y oré por él dejó que le orara y le pedí al Señor el don de la luz. Claro, la luz interior, ¿no? Ahora si el Señor después le concediera la luz exterior de los sentidos, bueno, también. Pero evidentemente el muchacho se fue igual como se vino, convencido de su posición. Pero a mí me dejó como una grave preocupación espiritual. Cómo lograr hoy en día, sobre todo entre los jóvenes, que están tan ciegos de las cosas de Dios, no porque sean malos, sino porque las luces del mundo, del materialismo, son tan fuertes que los tienen confundidos, ¿verdad? Y cómo ayudar también a estos invidentes en la experiencia de la interioridad, cómo ayudar al camino de la fe. ¿Es primero la fe que nos hace ver o es primero la visión que nos hace llegar al don de la fe? Yo soy el Mesías. Entonces Jesús está mostrando después que Él ya ha recuperado por Él la luz de los ojos, pero al mismo tiempo la luz de la fe. Entonces yo digo, de verdad, nosotros, ¿qué vemos? Nosotros que estamos bautizados, nosotros que nos consideramos justos porque cumplimos, nosotros que vamos a misa, nosotros que recibimos la consagración del bautismo, de la reconciliación, la confirmación, también hemos recibido algunos el sacerdocio, otro el matrimonio. Nosotros que a diario podemos ver con nuestros ojos qué ocurre con nuestra fe, qué ocurre con nuestra interioridad, qué ocurre con esa visión interior de mí mismo, que es la que de verdad Cristo alumbra en mi ser. Y de verdad yo he llegado a contemplar esta luz con el don de la fe, he llegado a contemplar ese misterio. Yo me preguntaba, qué dramaticidad ese muchacho, nunca ha conocido los colores,
nunca ha conocido, no tiene memoria ni de la forma, solo lo que él toca, lo que él percibe, de los tonos de la voz, de las vibraciones del aire, de los movimientos. Una persona que ha llegado a captar la melodía, la música como un lenguaje universal y la puede interpretar de una manera tan profunda, pero que no logra acercarse al misterio de la fe, o él presume no estar incluido en el misterio de la fe. Nosotros tenemos que entonces no solo pedir por nuestra fe, también pedir por la fe de los demás. Y ahí es donde viene el problema. ¿Soy yo luz de Cristo en el mundo para los demás? ¿Soy yo luz de Cristo en el mundo para los demás? ¿Hago vislumbrar la presencia de Cristo transfigurado en mi persona? ¿Logro yo ver con la luz de la fe la presencia de Cristo transfigurado en la persona que está a mi lado? Es una cuestión de visibilidad, es una cuestión de mirar, escuchar y tocar. Y eso que el Señor nos invita hoy con este Evangelio del ciego de nacimiento. Vamos a reflexionar y después a compartir.